Ya. Entonces, el punto 1, la primera gran unidad, tiene que ver con las normas a nivel genérico, entender, ¿se acuerdan que hasta tuvieron que leer el discurso, tuvieron que leer el marco conceptual? Como siempre, eso fue una o dos clases que estuvimos en eso, que tienen que entenderlo y que obviamente van a haber un par de preguntas de eso. ¿Dónde hay una buena referencia para eso? El control de lectura que ustedes ya hicieron. 2. La gran unidad que utiliza la gran mayoría en el fondo de toda nuestra materia, valor razonable. ¿Qué es lo más importante de esto? ¿Sí? ¿Qué? Pues, ¿qué? Esto debe estar, control ayer, ¿qué? A nivel general. ¿Qué es lo que uno ve cuando, cuando uno hace todo lo relacionado, con el valor razonable? ¿O por qué uno lo ve? ¿Cuál es el espíritu de que esto se pueda ver? O sea, ¿cómo sacarlo? ¿Ya? Una cosa es cómo sacarlo, como las tres formas de sacarlo. ¿ya? Pero eso es el valor razonable como el monto del valor razonable. Me refiero a nivel general, porque esto se tiene que ver en contabilidad financiera. Ah, En que los es lo más métodos de evaluación. representativo ¿Sí? que hay. Como es la ¿Ya? forma más Exactamente. representativa Es lo más de... representativo. ¿Y por qué es importante, Carlos, esto? Porque tenemos que incorporar esto en nuestros estados financieros. Representativo. Y esto tiene que ir en los estados financieros. Y nosotros elegimos 3 grandes activos que son los principales que se van a ir actualizando su valor de acuerdo a cómo va cambiando el valor razonable en general. ¿Y cuáles son los 3 activos o tipos de activos que vimos nosotros? ¿Sí? PP, propiedad de inversión y activo intangible. Ya. Y cada uno de ellos, en cada uno siempre tiene que hacer conceptualmente lo mismo. Valor inicial, que era lo importante, en cada uno de ellos se valoriza muy parecido, pero no igual. ¿Qué es lo que era? Primero, nosotros teníamos que decir valor inicial. En el valor inicial del PPE, ¿qué se hace? Y eso era, por ejemplo, esa era una pregunta que yo decía, esto lo van a tener, pero seguro, bueno, ¿qué cosas se tienen que incluir al inicio del PPE? Así, por concepto nomás. ¿Sí? Lo necesario para que funcione. Todo lo Para que necesario funcione. para que esté en funcionamiento, todo. Y hemos visto estos ejemplos muchas veces. De hecho, en la guía hay muchos de estos. Los intereses hasta que están puestos en marcha, los impuestos no recuperables, el traslado, es decir, todo lo necesario hasta que la propiedad, planta o equipo esté en el lugar definitivo. Eso es todo. Esa es la primera gran dificultad y ustedes tienen que saberlo muy bien cómo conceptualmente, conceptualmente, tiene que ser en PPE, en propiedad de inversión y en activo intangible. ¿Cuál de los 3, cuál es el que, comillas, el valor al inicio es el más difícil o no difícil, pero el más distinto de calcular? Entre esos 3, vaya a ir soltando un poquito la mano. El activo intangible. Exactamente, Carlos. De hecho, ya que estamos en el punto 1, que es el valor del costo del inicio, por defecto es todo lo necesario. Hasta que esté funcionando. ¿Qué pasaba en activo intangible? Que ahora que estamos mezclando todas las materias, ¿qué nos pasaba en activo intangible? ¿Qué? ¿Qué lo quieras? Si eso Depende. era... Depende Dígame, si Carlos. lo compro, ¿Ya? al final Si pongo lo el compro, costo. ¿cómo es? Pongo lo que me costó. Lo que me costó y eventualmente tendría que agregar si es que al valor de comprarlo tengo que pagar algo extra. Es difícil porque cuando uno compra un activo intangible es difícil que te cobren algo más. Pero al comprarlo es el valor del costo. Perfecto, Carlos. Y si no lo compré, ¿qué alternativas Tengo hay? que dividirlo en la etapa de investigación y desarrollo. Y en investigación se lleva gasto y en desarrollo costo. Exactamente. Hay que identificar si es
¿En qué etapa se encuentra? ¿En investigación o desarrollo? ¿Cómo sabíamos que pasaba de una etapa a otra? ¿O cómo decíamos nosotros, ya, sabéis que terminó? Siempre va a partir con investigación, siempre. Pero ¿cómo sabemos cuando termina investigación y parte de desarrollo? Porque tengo certeza de que va a sacar resultados. Exactamente. Todo lo que les estoy explicando, después hay que llevar los números con ejercicios como los que tienen en la guía, o que tienen en ayudantía, o que tienen, no sé, las tutorías en clase extra, todo lo que tengan, y que además nosotros teníamos muy clarito el poder decir y resolver, miren, este es el listado de activos, cuáles sí se agregan, cuáles no se agregan, cuáles son los típicos que no se agregan. Así, los típicos. ¿Quién me los puede decir? Está obviamente las PPT, está incluso tengo un listado de las cosas que no se agregan, pero así conceptualmente, ¿quién me lo podría decir? Lo que no se agrega. Las capacitaciones, los Ya, honorarios. exactamente. ¿Y por qué? ¿Por qué, Javiera, se acuerda por qué las capacitaciones no se agregan? ¿Cuál era ahí el concepto? Porque no son necesarias para la puesta en marcha, son extras. No Van va dentro tanto de por ahí. la... Va por el punto, Javiera, en el sentido de que uno sí a lo mejor necesita tener al incapacitado, pero cuando uno capacita a una persona, la persona se puede ir y se va, de hecho, eventualmente. Entonces, todo lo que uno adquiere, pero de lo cual tiene control, las personas no. Esa era la razón específica de por qué las capacitaciones. Pero está muy bien, Javiera, que son las Ya, perfecto, capacitaciones. profe. Sí, está bien. Marketing. Exacto, gastos de marketing, pero marketing, ¿por qué? Para hacer publicidad para posterior venta. Bien. Tomás, dígame, usted está levantando la mano. Sí, yo tengo más que nada una duda, porque yo hace tiempo vi la ayudantía de PPE de esa semana atrás, y ¿Ya? de repente mostraban de que te indicaban las 7 cosas que no está considerada en el costo inicial del PPE, y te Sí, pues. decían que eran las capacitaciones, el IVA, pero también agregaban las pérdidas iniciales. Eso pues. Eso pues. Las pérdidas no se incorporan. Estamos hablando de las cosas, justamente estamos repitiendo lo mismo que nosotros estamos diciendo. Las Profe, pérdidas, porque los honorarios sí se cuentan, no, ¿o pues que no? más que honorario, eso es lo mismo que capacitar, es capacitar a alguien. Si, por ejemplo, honorarios, pero hay que ver el trasfondo, Carlos. Si los honorarios porque, no sé, porque el ingeniero firme la documentación para cambiar la estructura, eso va, eso tiene que ir porque es necesario Ya, una vez. Eso ya, esa podría era mi ser, duda. sí, pero si, por ejemplo, hay que capacitar a los operarios para que luego estén funcionando, no, porque nosotros estamos capacitando a la gente. Si, por ejemplo, eso que usted me decía, Carlos, o el que yo le comentaba del ingeniero, si hay un ingeniero que tiene que firmar para que esto funcione, eso es como lo mismo que una patente, hay que pagarlo para que pueda funcionar. ¿Ya? ¿Sí? Parece que Profe, Joaquín Sí, me es sí, sí, decía. que profe. yo ahí Dígame, Joaquín. tenía una duda porque ayer estaba haciendo un ejercicio de la guía de PPE ¿Ya? y los honorarios me aparecían como que los tenía que incluir porque si no, no Sí, me daba. justamente eso es lo que le acabo de decir, pues. Los Sí. honorarios de gente que sirva y la fuerte previa, sí, pues. Pero en la capacitación para una persona que luego la va a operar, no. Esa es la diferencia. Profe, Ya. Eso, por eso, más allá de que de repente alguien diga, pago de sueldo, sí, pero ¿de qué? Eso es lo importante. Si yo le pago el sueldo a para una persona, no sé, el sueldo de los, no sé, de la gente de la constructora que tiene que ampliar la bodega, eso sí va. Pero el sueldo o las capacitaciones para que los operarios luego la puedan hacer funcionar bien, no, eso no va. Porque uno capacita gente que luego se va, uno no tiene control sobre la gente, ese es el espíritu. Sí, Matías, dígame. ¿cómo? Es que ayer lo que más me gustaba a mí de las preguntas era esas que tenían que cambiar de un método a otro con un porcentaje. No supe cómo hacerlo. Si una pregunta puntual, si quiere, me puede mandar un mail y nos juntamos o le explico cómo se hace, no hay problema. Para Ya, no, ya, ya. sí, no se Gracias. preocupe. No se preocupe. Ya, sigamos avanzando. Todo lo que estamos viendo hasta ahora, para que ustedes lo tengan claro, puedan practicar, etcétera, etcétera, es el inicio. Una segunda parte que nosotros tenemos que tener en cuenta, que si bien va en paralelo con ir comparando, tiene que ver con entender el desgaste contable. ¿Qué es lo que era el desgaste contable? ¿Sí?
Ya, pues, ¿qué es lo que era el desgaste contable? Pues? La depreciación. Exactamente, Joaquín, muy bien. La depreciación en PPE, y aquí hay que empezar a entrar, y esto son cosas que tienen que aprenderse y saber. En PPE funciona siempre como nosotros lo hemos visto. Generalmente hay un valor residual, no necesariamente, pero no hay ninguna restricción para que lo exista, siempre. ¿Qué pasa con, por ejemplo, propiedades de inversión? ¿Cómo se desgasta? ¿Qué dificultad hay ahí? ¿Qué es lo que hay que saber ahí? Que no tiene valor residual. Perfecto. Y todas esas cositas que estamos hablando ahora, ustedes las tienen que ir aplicando en ejercicios, ir colocando en práctica. Si no, si ustedes nunca lo practican antes, va a ser difícil que les pueda ir bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? El desgaste contable, el eje del desgaste contable siempre es la vida útil. Siempre. Vamos a decir eje. ¿Por qué la vida útil? ¿Quién me podría decir que la vida útil es clave en el desgaste contable o la depreciación o incluso la amortización, que son activos tangibles? ¿Por qué? ¿Qué unión tiene? De partida, miren lo que les voy a decir. ¿Qué pasa con los terrenos? ¿Cuál es la vida útil de un terreno? Infinito. Infinita. Por lo tanto, si tiene una vida útil infinita, ¿en qué afecta con el desgaste contable? ¿Sí? Escucha, no escuché, Juan. No dije nada. ¿Sí? ¿Qué pasaba con la depreciación de los terrenos y por qué? Eso lo Se tienen debe que saber. separar del inmueble, ¿no? ¿Y por qué? Más allá de separarlo, ¿qué Porque- pasa con Porque el el inmueble desgaste tiene vida útil. ¿Ya? Porque el inmueble tiene vida útil, digamos, finita. ¿Ya? ¿Y el terreno, qué pasaba con el desgaste cuando tiene una vida útil infinita? Que no se va depreciando. Exactamente, eso era lo que estaba buscando. Esa es la razón, más allá de que alguien diga, no, es que los terrenos no se deprecian, porque no se deprecian, más allá de eso, uno tiene que saber que no se deprecian porque la vida útil es infinita. Por eso no se desgastan. Eso es lo primero que hay que saber, hay que entender de la vida útil. Conceptualmente uno les podría preguntar, si tenemos un activo en el cual se puede demostrar que su vida útil es infinita, ¿cuál sería su desgaste? Cero. Eso es lo que tienen que saber, eso es lo que nosotros esperamos que ustedes sepan. Eso pasa con, en general, todo el PP. ¿Qué pasa con propiedades de inversión? ¿Qué pasaba, pues? Ya me dijeron, no tiene valor residual, ¿ya? Y de partida, ¿cuándo se depreciaba? No se depreciaba, ¿o no? Exactamente, no se Ya depreciaba. no lo Y, deprecio porque no me interesa como depreciarlo. ¿ya? Exactamente. ¿Y por qué? ¿En qué contexto? No es que necesariamente no se deprecie. Por el método del costo sí se deprecia, pero sin valor residual. Esas son cosas que tienen que ir sabiendo para poder aplicarlas, si no les va a costar mucho que les vaya bien. Entonces el desgaste contable, vida útil, depreciación o amortización. Amortización, clarito. Esto puede ser una variable por tiempo o por unidades. Ahora, ¿por qué nosotros necesitábamos saber el desgaste contable? ¿Por qué? Para calcular qué, para el paso que viene. ¿Y cuál era el paso que viene? Necesitamos saber el valor contable, llamado también valor en... ¿Y qué pasaba con el valor en libros? ¿Por qué es para nosotros, en contabilidad financiera, por qué es importante el valor en libros? ¿Con qué hay que compararlo? El costo con importe recuperable en el valor razonable contra valor razonable. Y es porque tengo Exactamente. que tener ¿Qué? registrado como lo más como fiel posible al mercado mi activo. ¿O no? Ya, pero yo me atrevería a decir más macro. ¿Qué hay que comparar? ¿O por qué uno elige esto? ¿Por qué hacemos todo esto que estamos haciendo? Porque, Es para hacer dígame, el Joaquín, ajuste ¿ya? ¿El ajuste de qué con qué? del... El test de deterioro. Ya, es perfecto. ¿Y por qué? Ya, no se preocupen, para no seguir dispersándonos. Lo que acá a nosotros nos interesa es decir, a ver, compadre,
contablemente vale algo, el valor más representativo vale esto. Si son distintos, vamos a ver qué pasa. Por eso es algo tan práctico como eso. Así de directo se lo estoy diciendo. Nosotros queremos comparar lo que dice la contabilidad con lo que dice el valor más representativo. Ni siquiera le puedo decir de mercado, para que sea más amplio. Entonces comparamos contabilidad versus lo más representativo. Y esto más representativo, ustedes me dirán, ya, pero ¿qué es lo que es lo más representativo? Y ahí entra la última patita de esta materia, que es en el fondo la que más toma tiempo, la que más le hemos dedicado y la que más nos interesa que ustedes sepan. ¿Qué pasa cuando uno los compara? Primero que todo, nosotros dijimos que iban a existir dos métodos para comparar. ¿Cuáles eran? Método del costo y valor razonable. Exactamente, tal cual. ¿Por qué se utilizaba o uno o el otro? ¿O cuál se asume que es más preciso? Valor razonable. Exactamente. A nosotros nos dice la norma en general, o los que nos rigen, el cómo tenemos que armar estados financieros, nos va a decir, estimado, lo más preciso es el valor razonable. Pero la norma no te exige utilizarlo. ¿Cuándo? Cuando no lo puedo encontrar. Y ahí empezamos a utilizar la segunda patita, método del costo. Entonces, nosotros vamos a elegir, mira, la contabilidad la tenemos que comparar con el valor razonable, primero. Y el valor razonable más encima nos dicen que existen tres tipos de jerarquización. Es decir, el mejor valor razonable, el segundo mejor valor razonable y el tercer mejor valor razonable. Si yo no puedo encontrar fiablemente ninguno de esos tres, paso al método del costo. Quiero que sea lo más práctico posible esto. Que ustedes se den cuenta de eso, de que no es algo así como tan lejano, tan abstracto, es eso. Entonces, si yo les digo, ¿cuál es el valor razonable que un valor fiable? El mejor valor razonable, ¿cuál era? El precio de mercado. Exacto, pero incluso veamos lo más palpable aún. ¿El precio de mercado de qué? De cuánto valdría exactamente el mismo activo. Eso es. Eso es. ¿Cuánto valdría exactamente el mismo activo? Si yo tengo una máquina, no sé, cualquier cosa, etcétera, etcétera, y yo sé que en el mercado la misma máquina con la misma antigüedad vale algo, ese es mi mejor valor razonable. A eso le llamamos el valor de mercado. Y si yo no puedo encontrar en el mercado una máquina que haga exactamente lo mismo que yo, ¿cuál debería ser la siguiente forma de encontrar un valor razonable? Buscar una máquina similar. Una máquina similar. O por lo menos que cumpla con las mismas características. Ese va a ser mi segunda jerarquización, segundo nivel, un poquito menos preciso, pero por lo menos lo podemos utilizar como valor fiable o valor razonable. Y si tampoco encuentro ninguno ni siquiera parecido, ¿qué tengo que usar? ¿Sí? El valor en uso. ¿Ya? ¿Y qué lo quiere el valor en uso? Lo que me genera la máquina. O sea, el mínimo precio que lo puedo como ver. No, ese es el valor neto realizable. Ah, ¿Qué lo que era? El valor en uso, lo dijo muy bien primero Carlos. El valor en uso, lo más importante Es la capacidad de generar flujo a futuro. Exactamente, Joaquín, perfecto, eso es. Si yo no, la máquina que tengo, no hay un mercado suficientemente líquido para saber cuánto vale esa, ni siquiera saber una parecida, por lo menos yo podré calcular cuánto me genera de plata. Y ustedes que ya saben matemática financiera, si yo sé que esta máquina me va a generar por 10 años un flujo de tanto, yo lo puedo traer todo a valor presente. Y ahí, al traer a valor presente todos los flujos futuros, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo traigo a valor presente, ese va a ser mi valor en uso. ¿Y qué pasa si yo les digo a ustedes, sabéis que en realidad tampoco tengo certeza de cuánto me genera? No lo puedo hacer fiablemente. Ahí lo que nos dice la norma, o nos dice, más que la norma, para que no parezca esto que es como un manual o un libro, lo que nos comenta que para armar un buen estado financiero, es decir, ¿sabéis qué? Si no lo pudiste usar por los tres anteriores, por favor hazlo por el método del costo.
Y el método del costo nos dice ¿qué pasaba? Ya, primero voy a anotar esto para que les quede grabado, yo siempre lo subo a las clases. Primero, ¿cuánto vale en el mercado nuestro activo? Por eso nosotros ponemos valor de mercado. Segundo, un activo, dejemos equivalente. ¿Ya? Y tercero, valor en uso. Eso es todo. Y si ninguno de los tres lo tenemos, no podemos encontrar el valor razonable. Y si no podemos encontrar el valor razonable, ¿cuál método utilizamos? Costo. ¿Cuál, perdón? No lo escuché. El costo. Exacto. ¿Y qué característica era el costo? Y si no, Por el nosotros método del costo, uno no lo puede reevaluar tan, ¿cómo decirlo? No puede subir tanto de precio el activo. ya vamos a llegar a eso, Vicente. Ya vamos, calmado, un poquito antes, estoy en un peldañito antes. Primero el método del costo. ¿Cómo calculo el valor? Porque ya dijimos, tenemos que comparar el valor contable, lo que vale en mi contabilidad, con el mejor valor representativo. Ya vimos que por el valor razonable no lo podríamos calcular. Entonces, por el método del costo, ¿cómo era? ¿Cuál era el mejor valor a través del método del costo? ¿Era así como esto? Si no el primero, el segundo, si no el segundo, el tercero. ¿Cómo era? ¿El valor que adquiría? ¿Qué cosa? ¿El valor que adquiría era el mejor? No va por ahí. ¿Cómo era? ¿Quién se acuerda? El método del costo. Había que sacar la depreciación acumulada, ¿cierto? Menos la depreciación y deterioro. Ya, no va por ahí, pues si me están diciendo, lo que ustedes me están diciendo del valor contable. El método del costo, ¿cuál era? ¿Les suena esto del BNR y el valor en uso? Había que comparar el valor en uso con el Exactamente, importe pues, recuperable. parece que lo dijo Joaquín. Exactamente, es el mayor valor. ¿Y por qué el mayor valor? Si eso tiene mucho sentido práctico. ¿En qué monto ustedes se deshacerían, o sacarían de su contabilidad o sacarían la máquina? ¿Cuánto es lo mínimo que ustedes van a recibir o aceptarían recibir por la máquina que tienen ahí? ¿Cuánto? Si ustedes saben que, dígame, Carlos. Lo que sé que me genera. ¿O no? Lo que sé que me genera o el valor neto realizable. ¿Y qué es lo que era el valor neto realizable? No, bueno. El valor neto realizable es el precio a lo cual yo lo podría colocar a la venta, que eso en el fondo es mucho más sencillo que el valor de mercado, porque es cuanto yo realmente lo pondría a la venta, aunque no haya mercado líquido, yo igual lo podría poner a la venta, menos los costos de comercialización. ¿Y a qué se refiere con costo de comercialización? Decir, ¿sabes qué? Tengo una máquina, sacarla me cuesta 2 millones de pesos, y si yo la vendo, yo estuve preguntando, y me la puedo vender en 30 palos, da lo mismo si es poco o mucho, la puedo vender en eso. O sea, 30 millones menos 2 millones de sacarla, ya 28. Ese es mi valor neto realizable. Pero si 28 es mi valor neto realizable y yo sé que la máquina me genera 40 millones, yo no la voy a vender por menos de 40. Por eso la explicación práctica es decir, mira, en el método del costo yo elijo el mayor entre ambos. No es que uno sea mejor que el otro, como en el valor razonable, sino que acá yo elijo el más alto entre ambos, el mayor. Entonces, voy a anotar acá. El mayor entre esos dos. ¿Y eso cómo le llamamos nosotros al mayor de esos? Importe recuperable. Exactamente. Entonces, ya se están haciendo su mapeo mental, en donde van a decir, miren, si nosotros tenemos que hacer esto por el método del valor razonable, hay que comparar el valor del libro, que ya les dije, con el valor razonable, el mejor. Si les decimos que tiene que ser por el método del costo, es el valor contable con el importe recuperable. Eso es lo primero, entender hacia dónde va la cuestión. Perdón si estoy muy básico, pero quiero que en el fondo podamos discutir y ir conversando este tema. Y luego de eso, ¿sí? Dígame. ¿Qué sale ahí? ¿BNR? Sí, valor neto realizable. Gracias.
Sí, no se preocupe. Entonces, teniendo eso clarito, después nosotros decimos, ah, espérate, entonces yo puedo comparar mi valor en libros con el importe recuperable, que ahora es el método del costo, o con el valor razonable. Perfecto. Y ahora empieza la cuestión entretenida. Hasta ahora recién estamos entendiendo la lógica. Y después parten todas estas cuestiones raras, de qué pasa si aumenta, si disminuye, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que a nosotros nos dice? De partida, la norma le cortó las alas al método del costo. Como se sabe que el método del valor razonable es más preciso, y el método del costo es un poquito menos preciso, le cortó las alas. ¿En qué sentido? ¿Qué restricción tiene el método del costo? Que no puede aumentar su valor del que pusimos nosotros inicialmente. Exactamente, José. No puede subir mucho. ¿Por qué? Porque es un valor que de por sí, de esencia, como ya les pregunté, no es lo más preciso, no es lo más fiable. Por lo tanto, como no es lo más fiable, al tiro nos cortaron las alas un poco. Y no lo podemos hacer aumentar, lo podemos solamente hacer bajar. Eso es lo primero. Ahora, tampoco es que no pueda subir, no es que baja y de ahí no sube nunca más. Puede bajar y puede subir, pero luego de bajar puede subir solo hasta donde estaba. Ese es el punto. Eso es lo que nosotros queremos saber. No puede valer más de lo que valía al inicio, porque tiene como su pecado capital, podríamos decir, de saber de que es un monto que de por sí no es tan eficiente, no es tan preciso. ¿Ya? Y a través del valor razonable, y ahora vamos a entrar un poquito, estamos entrando un poquito más, a hilar más fino. ¿Qué es lo que a nosotros nos pasaba cuando aumentaba o disminuía? ¿Qué es lo que nos dijo la norma? Decir, ya, podía hacerlo subir más que el valor original, pero eso va a afectar la utilidad del ejercicio, ¿o no? No, ¿Y qué afectaba, Carlos? a las cuentas de reserva. Cuando yo Por ejemplo. revalúo, me dice, una vez que yo llegué al tope que ya valía mi activo, de ahí hacia arriba, ojo, de ahí hacia arriba no voy a seguir golpeando la utilidad del periodo. Entonces, al aumentar más que lo que valía, ya está ahí, va a afectar contablemente la cuenta reserva. Eso es lo que queremos que sepan, que entiendan esa lógica, es decir, ah, pero espérate, entonces como se hizo por valor razonable, lo que ustedes tienen que hacer es decir, ya, lo podemos hacer aumentar, lo podemos hacer disminuir, pero si es que aumenta más de lo que debería haber sido, no va a afectar a la cuenta de utilidad. ¿Y cómo era este asiento contable? ¿Contra qué era? Contra reservas, que es una cuenta patrimonial. Perfecto. Ya estamos entrando al área chica, si se van dando cuenta. Estoy haciendo este pequeño pincelazo que atraviesa por todo, donde nosotros podemos decir, ah, mira, esa es la esencia de lo que estamos hablando. Ningún problema. ¿Y cómo era el asiento contable? Ya imagínense, el asiento contable, ¿cómo era? Cuando yo quería aumentar mucho. ¿Qué valía? PP contador y Exactamente. El activo en sí, que lo estoy aumentando, ojo, el activo lo estoy aumentando, entonces acá colocamos el activo contra reserva. Esa es la esencia de lo que estamos haciendo. Hasta acá, solo hasta acá. ¿Me han ido siguiendo? ¿Se ha ido entendiendo? Esto después hay que aterrizarlo en ejercicios. Ahora, yo ya les he dicho que las pruebas tienen una parte conceptual muy importante, no les puedo decir qué porcentaje, pero tiene una parte conceptual muy importante y una parte de ejercicios muy importante. Por eso es clave que hagan el material de estudio, que tiene preguntas conceptuales en formato alternativo. Eso es sumamente bueno, eso es claro que lo hagan. ¿Ya? Luego. Ya. Entonces, luego, sigamos avanzando. Finalmente, cuando vamos haciendo ¿Profe? esto y vamos entendiendo, dígame.
Que entró una pregunta porque, digo, en el control había que entregar desarrollo. Sí, pues, pero ya, pues Joaquín, esa pregunta. ¿No? Pero, Sí. ¿dónde se subía? Hay un link, pero mire, en el metacurso donde usted hizo el cuestionario, donde respondió el control, arribita salía todo un párrafo con las instrucciones, donde ahí dice controles de ejercicios, instrucciones, todo un párrafo en donde salía qué va a entrar, cómo se responde, es un control de ejercicios. Sí, como le están diciendo. Exactamente, es un control de ejercicios. Y eso yo se lo he dicho también muchas veces en clase, Joaquín. Y ahí más encima dice, en la primera frase, en negrito, hay un link en cada una de las secciones. ¿Ya? Uy, ya. Chuta. Profe, ahí le escribí una cosa con respecto a mi desarrollo por interno. Sí, sí, mucha gente me está hablando. Esto voy a tratar de quedarme viendo todo al final. Ya, gracias. Sí, muchos me están hablando. Sí. Joaquín. Bueno, pero aprendizaje. Va a doler mucho, pero aprendizaje. Ya. Entonces, exactamente. Tienen que tener desarrollo, como ustedes sabían. Ya, sigamos. Luego, para ir cerrando esta parte. Nosotros con esto terminamos, ustedes tienen que ejercitar mucho, vivo en clase, muchos ejercicios de cada una de las materias. Y por último entra matemática financiera. ¿Qué es lo que es la matemática financiera? ¿O qué les dije que era? Porque me imagino que algo irán estudiando si la prueba es este sábado. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que hablamos de la matemática financiera? ¿Cierto? ¿Qué cosa, Vicente? Hacía mención al concepto de valor, del valor del dinero en el tiempo. Exacto, perfecto. De hecho, esa explicación que usted dice, Vicente, está precisa. Valor del dinero en el tiempo, eso es. Eso es lo que nosotros teníamos que hacer. Nada más. Es cómo transformamos números del periodo cero a un periodo futuro o de un periodo futuro a un periodo cero. Nada más que eso. Esa es la lógica. Nada más. Ese es el concepto. ¿Cómo castigamos algo del futuro para traerlo a valor presente? ¿O cómo lo aumentamos del presente para que llegue a valor futuro? ¿Por cuánto se multiplicaba? Ese factor que se multiplica, ¿cómo se llamaba? ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que era una tasa de descuento? Ya, pues díganme algo, pues si lo vimos el martes. Hicimos ejercicios, de hecho. No, ni siquiera el martes, lo vimos 2 clases atrás. Nosotros teníamos que el número, el valor, que nosotros teníamos en cero para llevarlo a valor futuro, lo aumentábamos multiplicándolo por 1 más una tasa. Y para traer a valor presente era dividido por 1 más la tasa y se trae a valor presente. ¿Me van siguiendo con lo que les digo o no? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. ¿Sí? Eso es a nivel conceptual. No es nada más que eso. Si ustedes tienen 10 flujos, hay que traer 1 a 1 a valor presente. Eso hay que hacer. Sí, Pablo, dígame. Oiga, pues. Oh. ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces hay que traer, ¿y qué es lo que les dije yo? Si es que esos flujos que son futuros y los quiero traer todos al valor cero. ¿Qué les dije? Había como una trampita algebraica. ¿Que cómo se llamaba? Esa fórmula que La trae fórmula de todo. anualidad. Exactamente, Carlos, pero eso es todo, no es más que eso la matemática financiera. No A mí hay me nada más. complica lo de la tasa simple y compuesta. Ya, Como que todavía no pues, entiendo bien eso. la tasa simple, la tasa compuesta, Carlos, bueno, ahora, de hecho, ahora terminando esto, me puedo quedar explicándoles eso. Pero eso es todo en el fondo. No tenemos que hacer nada más. ¿Se trae a valor presente una tasa o se lleva a valor futuro una tasa? Si yo quiero traer a valor presente todo junto, todo de una, es a través de la anualidad. No tienen que saber mucho más que eso en este curso. Si de repente yo les digo, la provisión por desmantelamiento es 1 millón de pesos en 5 años más, ¿qué hay que hacer? Si yo quiero el valor hoy de ese 1 millón de pesos que está en 5 años más, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo, profe? Si nosotros tenemos, Carlos, la provisión por desmantelamiento, que es 1 millón de pesos en 5 años más, pero yo la quiero hoy,
Porque yo creo que yo Tengo voy a que colocarla en mi... dividirla ¿Qué cosa? tengo que dividirla por 1 más la tasa elevado al periodo. Así, Ahora pues, depende si está en meses o en años. exactamente. Elevado al periodo que tiene que ser coherente con la tasa. Eso es todo. Pero yo hice eso en el control y no sé si está ahí. Ese es el concepto, Carlos. No es más que eso. Se trae, por eso lo que decía, no me acuerdo qué compañero, parece que Vicente, lo explicó muy bien. Matemática financiera, ¿qué es lo que es? Valor del dinero en el tiempo. ¿Cómo traspasar flujos de hoy a futuro o de futuro hacia hoy? Y nos vamos a llevar con eso, nada más que eso. Y además yo les dije que existen ciertas formulitas un poquito más avanzadas en la cual podemos traer a valor presente todo junto. También existen otras cosas, obviamente que esto se puede complicar mucho más, pero por ahora nos interesa eso, ir de a poco. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ya les voy a explicar un poco el tema de las tasas, como Carlos necesita. ¿Algo puntual más que quieran que les explique en estos minutos? ¿No? Tasas. Profe, Sí, dígame. Dígame, Nicolás. que por ejemplo, si tengo una provisión por desmantelamiento que en 5 años tengo que pagar tanta cantidad de plata, ¿Sí? ya, eso se divide por 1 más la tasa elevado al número de periodos, por ejemplo, Sí. en 5 años. Pero Si es que si la lo tasa está quiero, anual, tiene que estar elevado a 5, exacto. claro, pero si quiero saber de valor presente, por ejemplo, el segundo año, ya no lo tengo que elevar a 5, tengo que elevarlo a 1 menos, ¿no? Exactamente, pues lo elevo a 4, porque yo quiero saber cuánto sería si es que estamos en el año 2. Ah, ya, presión. Eso, sí, ningún problema, Nicolás. Eso es todo. Hay que traer a valor presente, cualquier cosa que está a futuro y la quiero traer a valor presente, es dividido por 1 más la tasa elevado al n, que tiene que ser coherente con la tasa. Eso es todo. Esa es la lógica, en el fondo, que hay detrás. Y después ustedes podrán aterrizarlo en mecánica, pero esa es la lógica. Primero, ¿cuál es el gran supuesto que hay detrás de la tasa simple y la tasa compuesta? Yo les voy a explicar igual la mecánica, pero quiero que sepan, primero que todo, que sepan la lógica, los grandes supuestos que hay. ¿Qué gran supuesto tiene la compuesta, que es un poquito más difícil? Que los intereses se reinvierten a la misma tasa. Ese es el supuesto. No tienen por qué saber mucho más allá, supuesto general. Si yo tengo una tasa 10% efectiva anual. Oiga, Carlos, usted me preguntó, si esta es anual, ¿cómo la paso a mes? La dividido en 12. No, pues, porque es No. compuesta. Entonces No. no tengo idea. Es No que se preocupe, no era- entiendo bien la compuesta. La simple la entiendo, pero Ya, la compuesta simple no es tengo como idea. usted dice, si es 10% simple, es como usted decía, de año, simple anual, la divido en 12. ¿Y cuánto da? ¿Puede dividir 10 dividido 12? No, no tengo que calcular. Ya, pero ténganos, bueno, ya. Es 10 dividido 12. Aquí la capté. Ya, y 10% si es Pero, compuesta, sí, dígame, 0,8333 o algo así. 0,8% mensual, listo. El 10%, al ser compuesta, y yo la quiero pasar simple, teníamos que hacer una pequeña transformación que está en las PPT. 1 más la tasa anual, que es esta, 10%. Y eso se tenía que elevar ¿a cuánto? A los A 1 periodos. dividido. No, pues. A 1 Uno dividido en 12. dividido la cantidad de veces que se repite O sea, dentro. 12. 1 dividido 12. Eso es todo, Carlos. Ya. ¿Y Y cuándo era la eso fórmula menos que el eso es periodo todo. se multiplicaba en vez de elevarlo? Es cuando yo quiero calcular los intereses solos, por eso no lo vamos a tener que hacer acá. Ah, ya, bueno. Con esto nosotros tenemos profe, que hacer. Eso es todo no lo que hay que entiendo por hacer. qué el menos ¿Mm? 1 está ahí. No, es porque como yo estoy agregando un 1 acá, tengo que restarlo eventualmente acá, afuera de todo. Si no me va a dar, el número que da esto, si ustedes multiplican esto, les va a dar 1,081, por ejemplo. Entonces hay que restar 1 para que dé 0,081 y eso equivale en porcentaje 0, me faltó otro 0. No, 0, faltó otro 0.
Sería 0,8%. Profe, ¿Ya? ¿y cómo sé cuándo tengo que usar la tasa compuesta? O sea, ¿qué me va a decir Le van a el decir, enunciado? así súper directo. Tasa del 10% compuesta o efectiva anual, que así se llama. Ya, Si le dicen 10% simple, tiene que llegar y dividir. Si le dicen Ya. que es compuesta o efectiva, tiene que hacer esta fórmula. Eso es lo único que Ya. se le puede complicar. gracias, profe. ¿Sí? Eso, estimados, hasta acá. Hasta acá. ¿Tienen alguna duda puntual específica? ¿Qué les recomiendo yo? Así, pero de todo corazón para que les vaya bien. Primero, material de estudio. El material de estudio traten de terminarlo. Háganlo completo. Ese material de estudio está pensado para las pruebas. Si tienen dudas me pueden escribir. No sé cuánto me vaya a demorar porque me están saturando, o sea, me están llegando muchos pruebas, me estoy saturando un poco para responder. Pero traten de hacerlo, eso es lo mejor que pueden hacer. ¿Ya? Eso es. Profe, una Dígame, pregunta. Sergio. Sí, Si fueran 2 años, el elevado sería 1/24. exacto. Si quiero pasar, no, es que si es que la tasa está en 2 años, es difícil que la tasa sea bianual. ¿Sí, Sergio? No entendí muy Es bien. que la tasa, si la tasa es anual y la quiero llevar a mes, es 1 dividido 12. Ah, tener claro, una- ya, sí. Sí, si la tasa es bianual ahí y la quiero pasar a mes, sí, pero es difícil que sea eso, no tenemos esa unidad. Mm. ¿Ya? Eso, estimados. Ya, pues, estimados, los voy a soltar un poquito antes, la idea es no saturarlo. Ayer ya tuvieron un estudio muy intenso. Sí, Sergio, dígame. Bueno, es que antes de que corte, yo tengo unas duditas del control, per si nos podemos quedar un poquito para aclarar. Sí, yo preferiría que me las mande por mail, tranquilamente. Para verlo bien, con calma. Si es del control, si es de materia, se la puedo responder ahora. Profe, tengo una Es que pregunta. tiene que ver con materia, pues, pero ¿Sí? Ah, ya, el control. dígame. Sí. Ya, pues, estimados, lo dejamos hasta acá. Cualquier cosa me van preguntando. Harta gente me pidió hablar. No sé, si se quieren se pueden quedar unos minutos, pero... A ver, sí, eso, estimados.